Doctora Mercedes Morocho, usted me decía al comenzar que el abogado litigante está en serios problemas. ¿Por qué? ¿Qué reglas han cambiado para que nos comente en ese tono? Bueno, el abogado litigante tiene un serio problema porque no existe una ley de la abogacía peruana que refleje los derechos de los abogados. En el 2018, la Los abogados doctora no actual tienen decana. derechos. Los abogados no tienen derechos. No, sí tenemos derechos, los que están en la Constitución Política del Perú, pero deberíamos tener nosotros, hacer una institución bicentenaria de más de 200 años, deberíamos tener nosotros nuestra propia ley de la abogacía peruana. Una ley de la abogacía peruana en donde, por ejemplo, se reflejen convenios para los adultos mayores, para las personas que, porque muchos adultos mayores abogados se han dedicado por años a litigar, pero no tienen un seguro. Entonces, realizar ciertos convenios con instituciones, por ejemplo, las madres que son madres gestantes también podrían darse convenios, incluso hasta con guarderías, como es en el caso del Ministerio Público que tiene su propia guardería para sus trabajadores. Recordemos que el Colegio de Abogados tiene un amplio campo en todo lo que viene a ser, es prácticamente una manzana, la avenida Santa Cruz, la cuadra 2, las instalaciones principales que quedan en Miraflores. Tenemos también en Jesús María un policlínico que actualmente se encuentra cerrado y que daba atención primaria para los abogados hasta justamente antes de la pandemia y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reabrir, mi estimado Ricardo, lo cual es el clamor de los abogados. El año pasado, en plena pandemia, en el mes de mayo, tuve la oportunidad de ir y filmar, y tengo las filmaciones que corroboran lo que manifiesto. Venía gente que quería ser atendida, ni siquiera por el COVID, Ricardo, quería ser atendida en un tema primario. Llegó un abogado, me acuerdo bien, el doctor Torres Portocarrero se llamaba, que llegó con su camioneta, su esposa y su niño con fiebre. Entonces yo estaba con mi traje de bioseguridad y me acerco y le digo, doctor, y lo filmo, y le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, mi hijo está con fiebre y quisiera tener atención primaria. Yo le pregunté si tenía clínica, sí, pero yo no deseo ir a una clínica porque no quiero que se contagie. Lógico, es el temor propio de la persona que a pesar de tener un seguro particular dice, si todo está infestado del COVID, me puedo contagiar. Entonces, él quería ir a un policlínico donde al menos podía tener una atención primaria. Policlínico cerrado. Momentos después vi llegar a gente adulta mayor que igual quería ser atendida por un médico en atenciones mínimas, Ricardo, ni siquiera en atenciones, digamos, mayores. No estamos hablando de un policlínico que se abra para el COVID. Policlínico cerrado. Esa es otra problemática que tenemos en el Colegio de Abogados de Lima. Tenemos un CECAL que hace unos años, o antes de la pandemia, nosotros podíamos ir al CECAL donde existen bungalows, áreas de recreación para niños, tiene piscinas, que hace poco el vicepresidente o el encargado de lo que viene a ser la Junta de Vigilancia, que es el doctor Cervantes, que trabaja en la Junta de Vigilancia, también hizo una denuncia en mi programa en el cual nos mostró cómo estaba deteriorado el CECAL con las piscinas totalmente verdes, las áreas realmente dejaba mucho que desear porque en algún momento nosotros planteamos que al tener nosotros el Colegio de Abogados de Lima, la sede de Santa Cruz, la cuadra 2, al tener un CECAL que queda en Ricardo Palma en Chosica, al tener un policlínico que queda en Jesús María, al tener una casa que queda en la urbanización San Diego, en el Cono Norte, es decir, tenemos infraestructura, es lo que sobra, Ricardo. E ingresos económicos también los hay porque durante la pandemia se continuó colegiando los abogados, es decir, no hubo una afectación directa al ilustre Colegio de Abogados de Lima porque nosotros todos, para poder ejercer la profesión, tenemos que estar al día en nuestros aportes, es decir, continuaron los aportes, las papeletas de habilitación que también cuestan 5 soles, los aportes, tenemos, bueno, todas las, y los ingresos para lo que vienen a ser colegiarse propiamente. Eso quiere decir que el ilustre Colegio de Abogados de Lima ha tenido ingresos en la pandemia, a diferencia de los abogados independientes, como es mi persona, y de muchos abogados que en este momento forman parte de aquella población que le llaman los economistas, la población
de los pobres no vulnerables. ¿Quiénes son hoy en día los pobres no vulnerables, mi estimado? Son aquellos que antes de la pandemia ganaban 3.000, 4.000, 5.000, pero hoy en día, lamentablemente, vienen a formar esa parte del pobre no vulnerable porque son aquellos que pagaban en su momento una hipoteca de algún bien inmueble que habían sacado, de repente un crédito vehicular, colegios particulares de los niños, hasta una persona que ayudaba en la casa, y todo ello salía de un costo aproximado de 4.000 a 5.000 soles que les alcanzaba para poder suplir al menos sus necesidades y tarjetas de crédito. Hoy en día, esos abogados independientes simplemente no pueden trabajar, muchos de ellos, muchos adultos mayores ya no pueden salir y tienen que sistematizarse, y el sistematizarse implica comprar una computadora de última generación, comprar una laptop, comprar una impresora, un escáner para poder realizar estos escaneos que te digo que tienen que ser en forma comprimida y así poder continuar laborando. Entonces la problemática del abogado es muy amplia. Muchos abogados han fallecido actualmente y han pedido el auxilio a su ilustre Colegio de Abogados de Lima y no lo han obtenido. Tenemos muchos abogados que se sienten decepcionados, son miles de abogados con la actual gestión 2018-2019 que continúa el 2020 y 2021, es decir, van por su cuarto año y no está de acuerdo a lo que viene a ser una gestión que ayude al abogado. En otros colegios profesionales, al menos lo que han hecho es conseguir las pruebas COVID, que es bastante, han ayudado con canastas a sus agremiados. Claro, nadie dice que ayuden a 80.000 abogados con canastas, eso no se les está diciendo, pero sí a los abogados que estén en este momento atravesando una situación difícil, mi estimado Ricardo. Tenemos viudas que han quedado en el total desamparo porque sus esposos abogados litigantes independientes han fallecido. Tenemos ese conocimiento claro por el programa que desempeñamos desde nuestra labor comunicadora. Es muy triste ver cómo a diario en el programa Las del Estribo que conduzco, muchos abogados piden ayuda y lo hacemos porque ayudamos a las personas y salen al aire y lo que piden es, en todo caso, es una ayuda por parte del Colegio de Abogados de Lima, que bien pudiera hacerlo, porque vemos que otros colegios profesionales sí lo hacen. Entonces, nosotros hacemos un llamado y lo hacemos ya desde hace mucho tiempo a esta gestión que todavía continúa, a que si desea continuar todavía amparada bajo el amparo de estas resoluciones judiciales y medidas cautelares, pues que esté a la altura de las circunstancias, mi estimado Ricardo. Los abogados merecemos tener un amparo jurídico, merecemos tener una ley de la abogacía de acuerdo a la situación. En el 2018 te comentaba que se hizo un proyecto de ley de la abogacía peruana, el cual llegó a mis manos. En ese momento yo era delegada y coordinadora de los delegados del Colegio de Abogados de Lima, y cuando leo el proyecto verifico que no había absolutamente ningún derecho importante que lo requeriría en ese instante los abogados. Lo que vi sí es que hablaba más, parecía la ley de los decanos de los colegios de abogados del Perú, porque a las finales fue la ley de los decanos de los colegios de abogados del Perú, porque ellos confeccionaron, hicieron esta ley de la abogacía, que fue presentada por la doctora María Elena Portocarrero, y que fue también incluso debatida, y ella acudió al Congreso. Yo tengo las fotos, yo pude ingresar, porque yo como he trabajado en prensa, pude ingresar de una u otra manera, porque cuando quise ingresar como delegada y abogada no me permitieron. Entonces, al ingresar como comunicadora tuve acceso. Y es lamentable que se primen intereses de índole, digamos, personal. Hablo por los decanos de los colegios de abogados del Perú, cuando ellos deberían amparar, tener una ley de la abogacía conforme a lo que requiere el abogado. ¿Cuánto nos ayudaría en cierto modo que en este instante tuviéramos esa ley de la abogacía, pero ya con esos cambios que deberían de ser? En este contexto estamos viendo cómo, por ejemplo, para terminar, hemos visto los colegios de psicólogos cómo han obtenido que puedan inocularles esta vacuna, que al menos yo sé que no les va a salvar la vida ni es el remedio absoluto, pero al menos ayuda a que no lleguen a una unidad de cuidados intensivos de la cual en ese instante no existen camas, Ricardo.
En efecto, y mira, hay una luz de esperanza. Mañana vamos a tener una entrevista desde México con la doctora Fátima Hernández Huerta, que por las evidencias y la información que hemos recibido desde México, han descubierto un tratamiento, ojo, han descubierto un tratamiento que al dar la impresión a la luz de los testimonios que hemos recibido, supera los síntomas de la COVID. Nosotros estamos poniendo como condicional este tema porque mañana, a partir de las 9, y te invito para que nos acompañes, vamos a tener a la doctora María Elena desde México. Exactamente. Doctora Fátima Huertas. Así es, Fátima Huertas. Fátima Hernández Huertas, desde México, que es una científico que junto a su equipo ha descubierto un tratamiento que supera los síntomas de la COVID. Esa es la información preliminar que tenemos. Mañana vamos vamos a preguntar, tenemos que cuestionar, tenemos que salir de dudas porque los testimonios, te comento, son de primera mano. Hay gente del Perú que ha ido y que nosotros hemos activado a nuestro representante en México, Omar Martínez y Germain Calderón, para que nos traigan la información y hemos conseguido ir a entrevistarla. Imagínate este brote de esperanza en la cual podemos estar transitando. Doctora Mercedes Morocho, abogada penalista, estamos viviendo una circunstancia que, percibo que la ciudadanía no ha tomado en cuenta. El hecho que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no tenga a representante del CAL. Este es un tema no menor, es un asunto peligrosísimo. Y también percibo que el CAL, como ente que agrupa a todos los abogados, no ha hecho los esfuerzos para que en la práctica sea posible este proceso eleccionario. Doctora, en este minuto, ¿qué es lo que está pasando con ese proceso? Usted es candidata. Es terrible la situación que se vive en este momento. Hemos tenido un comunicado que llegó también a mesa de trabajo el día de ayer por parte del Comité Electoral de la presidenta Mercedes Velasco y, bueno, de su conjunto de los que trabajan con ella, y indicando que por cuarta vez la OMPE ha devuelto al Colegio de Abogados de Lima este padrón porque está errado. No puede ser posible que 4 veces se equivoquen esta oficina de informática, este señor Malki o Walki, que le queremos decir que cómo puede ser posible, señores, y a la Junta Directiva, que envíen un padrón electoral a la OMPE. Esto ya no tiene nombre lo que está sucediendo en el Colegio de Abogados de Lima. Tenemos también que la OMPE incluso les está brindando la asesoría técnica y les ha dicho a este comité electoral que les va a brindar toda la asesoría técnica para que se pueda subsanar, si hay algo que subsanar, y así fijar fecha y llegar a las nuevas elecciones. Y si se tiene que volver a cero, mi estimado Ricardo, que se vuelva a cero, no hay problema, porque a las finales pareciera que aquí existe una intención de no nombrarse a este representante, que es alguien importantísimo. Recordemos que el sistema electoral de nuestro Perú está integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMPE, por la RENIEC, y son los llamados justamente a que todo esté integrado. La función importante del Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar los procesos electorales, es impartir una educación electoral, mantener el registro de las organizaciones políticas, orientar y sobre todo la justicia electoral. Queremos que sea un pleno en donde todo sea llevado de acuerdo a la imparcialidad, a la independencia, a la transparencia y que los votos no cambien, Ricardo. Somos 8 candidatos en este instante, por los cuales la ciudadanía, que viene a ser, en este caso, los que votan son los agremiados del Colegio de Abogados de Lima, tienen la decisión en sus manos de votar por quien crean conveniente, porque esa es democracia, eso se llama democracia, y no queremos pensar que esta junta directiva no quiere esta elección, porque ¿qué podemos pensar? 4 veces continúan enviando un padrón errado. El tema anecdótico, Ricardo, es que esta no es la primera elección virtual. Cuando le eligieron a la doctora Marielena Portocarrero de su junta directiva, que está ahora por su 4º año, cuando son 2 años de gestión, ella también fue elegida en voto virtual. Entonces, y yo también, como delegada, también fui elegida en voto virtual. Eso quiere decir que no es algo nuevo para el ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ya ha exhortado esta junta directiva
los PAS decanos con una carta indicándole la importancia de llevar a cabo esta elección. La ciudadanía misma está pidiendo que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones esté integrado por sus 5 integrantes, conforme lo estipula el artículo 179 de nuestra Constitución Política del Perú, que indica en forma clara que son 5. Ahora tenemos, lamentablemente, ante esta encrucijada, una propuesta de proyecto de ley presentada por el congresista Valdés, congresista que pertenece a la fila del señor Acuña, el cual está indicando una reforma de la Constitución del artículo 179, por la cual este representante ya no sería elegido por los 80.000 agremiados, como se hace en forma pública, sino sería elegido por los decanos de los colegios de abogados del Perú. Ojo, y eso sí sería un grave atentado. ¿Sabe por qué usted, señor Ricardo? Porque los decanos de los colegios de abogados del Perú no pasan de 35 personas. Es decir, estamos hablando de una elección de 35 personas, que ¿cómo será esa elección? Simplemente una elección, ¿por qué? Por el amiguismo, el favoritismo, versus una elección pública a cargo de la OMPE, que son 80.000 agremiados. Es como si nosotros vamos a cambiar la Constitución Política del Perú, casi vendría a ser este el ejemplo, que el presidente de la República vamos a cambiar, que no lo van a elegir todos los peruanos, no, lo van a elegir, pues, digamos, los decanos de todos los colegios profesionales que no pasan de 100, un ejemplo. Entonces, entre 100 personas van a elegir al presidente de la República. Dígame usted, ¿eso se llama democracia? Dígame usted, eso sí. Entonces nosotros hacemos un llamado a este congresista Valdés en forma diaria y en el programa, y se lo digo en forma directa. Señor Valdés, el Perú necesita que sus congresistas estén a la altura de las circunstancias, que velen por aquellos que en este momento más lo necesitan, por las comunidades nativas, nuestros hermanos aguajún, que han estado pidiendo a gritos auxilio en la primera ola y que ahora están falleciendo, por aquellos que están en las comunidades de la selva, aquellos que nunca han visto la presencia del Estado peruano. Lo que se necesita, usted que está a cargo de esta comisión de Constitución, es que usted vele por los derechos de los peruanos y que vele, usted sea el abanderado de llevar la Constitución política y sus artículos, no que en este momento, de forma tan cómoda, quiera cambiar usted un artículo de la Constitución. Es decir, a río revuelto, ganancia de pescadores. No queremos pensar eso de parte del señor Acuña, porque no creo que en este momento que se esté queriendo llegar a la presidencia de la República, quiera quitar una representación tan importante a una institución con más de 200 años de trayectoria, mi estimado Ricardo. Eso es gravísimo, eso ya nosotros tenemos que saber, y tienen que saber los partidos políticos, y lo tiene que saber la ciudadanía entera, que en este momento se está realizando un atentado contra el orden democrático. Ese Pleno de Jurado Nacional de Elecciones tiene que tener un voto, pero un voto dirimente, un voto de una persona que sea imparcial, que no haya pertenecido jamás a un partido político, para que así pueda tener un sentido de independencia, de transparencia, que ese voto no cambie, porque cuando los votos cambian, la ciudadanía le deja ese sinsabor de que existe algo que no está bien, y eso debemos acabar, mi estimado Ricardo. Doctora, además, ya terminamos ya, doctora, y terminamos mucho más preocupados que la anterior entrevista. ¿Por qué? Porque este Jurado Nacional de Elecciones es el que validó, primero cambió y validó que el señor Vizcarra sigue en campaña. Sigue en campaña en busca de esa curul en el Congreso de la República. Un tipo totalmente vinculado a una serie de hechos nefastos, fraudulentos, de latrocinio, de coimas. Imagínense, que tenga esa licencia de parte del Jurado Nacional de Elecciones por la actuación del presidente, que como tuvo el voto dirimente, 2 votos, determinó que él continuara. ¿Qué confianza? Y voy a poner el ejemplo burdo, y corríjame, doctora, porque usted maneja la ciencia del derecho. Es como si en un encuentro de fútbol oficial por las eliminatorias Perú-Argentina se presentara, no la terna, se presentara el árbitro y un juez de línea. Es más, el árbitro sería el que decidiera qué cosa dice el VAR. Él tiene su condición de árbitro, su condición, además de decisor en el VAR. Así se van a desarrollar las elecciones presidenciales en el Perú. Es algo realmente inaudito, y los partidos no se han pronunciado.
La gente está distraída. Aquí se está madurando algo terrible. Aventuro a decir, más que aventuro digo, señores, aquí se está madurando algo complejo. Después no hay que llorar sobre la leche derramada. Siempre hacen algo a nuestras espaldas y esto es lo que está ocurriendo. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. En nombre de KNK, un gran abrazo. Y la noticia es que la doctora Mercedes Morocho, a partir del próximo jueves, forma parte del equipo. Vamos a disfrutar de sus conocimientos en KNK los días jueves para abordar el tema de la noticia desde el punto de vista legal y me voy a dar esa fortuna, esa oportunidad maravillosa de volver a reencontrarnos, porque antes también lo hicimos en RPP. ¿Recuerda usted, doctora? Un placer, Ricardo, volver a compartir en ese momento un set de televisión contigo, con tu amable público y sobre todo porque vamos a desempeñar desde nuestro papel de comunicadores y en mi caso de abogada también, esta lucha por la justicia. Yo siempre digo que donde existe un peruano que se pone de pie a hablar por aquellos que no pueden hablar, entonces habrá esperanza, mi estimado Ricardo. Y estos medios de comunicación que son digitales tienen que servir para ampliar el conocimiento de aquellos y que sepan lo que está ocurriendo. En ese instante se está atentando o se quiere atentar contra la democracia y contra el Estado de Derecho y contra nuestra Constitución Política del Perú. Ese pleno del Congreso, pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe ser integrado por 5 personas y no por 4. Y ninguno debe tener un doble voto como actualmente lo está teniendo el doctor Salas Arenas por las circunstancias. Pero esas circunstancias jamás se han debido de dar. Entonces, y mucho menos tener a un congresista Valdés que presente un proyecto de ley pretendiendo darle todo ese poder en vez de ser una elección de 80,000 agremiados a 35 personas que son los decanos. Eso no es democracia, señor Valdés. Y no se trata porque yo esté postulando por el número 1, ni número 2, ni nada. Yo tengo muchos opositores, mi estimado Ricardo, porque he luchado por muchos años contra la corrupción, he luchado por ver los derechos de las comunidades nativas y campesinas. En este momento ya me van a dar un reconocimiento de una comunidad campesina a la cual apoyo porque yo soy comunera también, pertenezco a la comunidad del pueblo de San Miguel de Canta, a la JAS del pueblo de San Miguel de Canta cada 2 horas, y yo sé cuál es la problemática del Perú y sé qué es lo que pasa con las personas del Perú profundo, como le dicen, y a mí me da mucha pena, y por ello es que decidí optar de postular a un cargo tan importante porque sé que se debe impartir justicia y desde un punto de vista imparcial. Yo no pertenezco a ningún partido político, respeto a todos los partidos políticos, pero sobre todo mi respeto es a la defensa de la ciudadanía y que su voto debe ser el fiel reflejo de lo que ellos desean, porque al fin y al cabo los que eligen son los peruanos y a ellos nosotros nos debemos los comunicadores y los abogados. Siempre que exista una persona que diga las cosas de manera veraz, mi estimado Ricardo, va a haber esperanza. Muy buenas noches. Buenas noches y feliz día del abogado. Gracias, doctora. Gracias, Ricardo, gracias. Un placer. A la familia de KNK. Una honra realmente. Gracias, Ricardo, gracias a todos de KNK. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, doctora, muy amable.